a tener. Claudio, César, pero nosotros vamos a continuar esta noche y hay un tema que también preocupa y este tema tiene que ver con los casos de influenza que se van registrando en el país y el anuncio de una campaña nacional de vacunación. César, con usted para que nos cuente. Sin duda, la ministra de Salud, Ariana Campero, se encuentra justamente en la ciudad de Cochabamba para brindarnos mayores detalles de esto que es una emergencia en materia de algunas patologías, algunas enfermedades, entre ellas sarampión, paperas en la ciudad del Alto, el rebrote de varicela también, pero la influenza en Santa Cruz y en otras regiones del país. Claudio, está la ministra Ariana Campero con nosotros. Ministra, un gusto de saludarla. Buenas noches. Claudio, y buenas noches, Cecilia, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, ministra, por el diálogo, por la conversación y por acompañarnos esta noche. Creo que la información que usted va a poder proporcionar va a ser de vital importancia para que la población boliviana esté alerta. Hay preocupación en este momento a nivel nacional por la influenza y otras enfermedades. ¿Cuáles son estas, ministra, que levantan la preocupación y la movilización de las autoridades en salud? Bueno, empecemos con el sarampión. Queremos decirles que estamos realizando desde el 16 de abril al 22 de abril la Semana de la Vacunación de las Américas. Vamos a inmunizar a niños entre 18 y 23 meses con la segunda dosis de la vacuna SRP, que protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, y a niños entre 2 a 4 años que no hayan recibido la segunda dosis de esta misma vacuna, que es la SRP. Y además vamos a aplicar la vacuna SR, que protege contra el sarampión y la rubiola, a personas entre 5 años de edad hasta los 55 años. Estos días de vacunación se van a realizar de manera intensa. ¿Y por qué le hemos priorizado la Semana de Vacunación de las Américas en Bolivia al sarampión? Porque hace 3 años se ha dado un brote en Europa del sarampión, a pesar de todos los esfuerzos de varios estados para eliminar este virus. En la región de las Américas hace 2 años y 1 año y medio más o menos se tuvo los primeros reportes en Venezuela, tenemos casos positivos en Brasil, que es un país fronterizo. Perú, todo el mes de marzo se han reportado 2 casos positivos, precisamente en lugares, en ciudades de frontera, como Puno y Juliaca, cercanos a nuestro país. Pero además tenemos casos positivos, un caso en Argentina y hace pocas semanas un caso en Ecuador. Entonces, Bolivia tiene un plan ya hace semanas que está activo, está llevándose en marcha para evitar precisamente una reintroducción del virus del sarampión a nuestro país. La Semana de las Américas, que es desde el 16 al 22 de abril, la próxima semana, se van a aplicar más de 17.900 dosis a estos grupos que acabo de mencionar de edades. Reitero, 18 a 23 meses, de 2 a 4 años la SRP, segunda dosis, y a personas entre 5 años y 55 años vamos a aplicar la del sarampión y rubiola. Solo exhortar a las familias que vayan al establecimiento de salud más cercano, donde están dispuestos todos los puntos fijos de vacunación. El programa ampliado de inmunización, como siempre, es uno de nuestros mejores programas y pues las vacunas van a ser totalmente gratuitas. La semana de vacunación, ministra, ¿nos puede repetir, por favor, la fecha para que quede plenamente establecida y la gente que está mirándonos en sus hogares en este momento, en todo el país, porque imaginamos que va a ser en todo el país, lo tenga claro? Sí, va a ser del 16 de abril al 22 de abril en todos los establecimientos de salud donde tengan el programa ampliado de inmunización de los 9 departamentos. Ya las vacunas han sido distribuidas. Recordar que estamos aplicando la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, rubiola y parotiditis. Y a las personas mayores de 5 años hasta los 55 se les va a aplicar la del sarampión y rubiola. Pero informar además sobre el sarampión, que hasta ahora no tenemos ningún caso positivo en Bolivia. El año 2000 fue el último caso reportado positivo y a pesar de que tenemos 3 países fronterizos que han reportado casos positivos del sarampión por laboratorio, no tenemos ningún caso. Hubo un caso sospechoso en el Alto, pero se lo descartó por laboratorio y hay todo un plan de acción desplegado, una coordinación
minuciosa en todas las redes de salud. Así que bueno, estamos vigilando, haciendo una vigilancia epidemiológica activa, una búsqueda activa de casos, de modo que podamos actuar de manera inmediata. Ministra, muchas gracias. Desde la ciudad de La Paz, hemos conocido que en la ciudad del Alto se han registrado casi 400 casos de paperas en este último tiempo. Ha vuelto el rebrote de varicela. Las acciones de las autoridades sanitarias también han sido prontas, pero ¿hay que preocuparse por esos casi 400 casos de paperas? Bueno, César, evidentemente para esta semana epidemiológica 14, tenemos un reporte de 1.364 casos de paperas o parotiditis a nivel nacional. De ellos, queremos decirles que más de 600, para ser exacta, 650 casos son en el departamento de La Paz y el dato aproximado que tú das en el municipio del Alto. Le sigue la ciudad de Oruro, el departamento de Oruro, con 396 casos y Santa Cruz con 35. Hemos realizado acciones en coordinación con los sedes para la desinfección en unidades educativas, pero sobre todo que es importante concientizar a las familias. Los síntomas y signos, al ser una enfermedad infecciosa, muy contagiosa, pues si tienen fiebre, rinorrea, inyección conjuntiva lo parecido a la conjuntivitis y después una inflamación en las glándulas parótidas, pues no llevar al niño a la escuela, sino más bien llevarlo al establecimiento de salud y de ahí proteger también y dar el cuidado y los tratamientos sintomáticos al niño, ¿no? O niña. Pero lo que también hay que recalcar que no solo está afectando a etapa escolar, sino también grupos de adolescentes son los que han reportado un número importante de parotiditis en el departamento de La Paz. Ya se está actuando, se están haciendo actividades de prevención, de promoción, y sin embargo, más allá de preocupar a la población, lo que hay que decir es que sepan estos síntomas, signos y que lleven de manera inmediata al establecimiento de salud para tener un tratamiento sintomático. Bien, ministra, lo importante es que se han tomado acciones. Bueno, en todo el país hay más de 1.500 casos. Hay una preocupación sin duda alguna. Pero Cecilia tiene más consulta, por favor, desde la ciudad de Santa Cruz. Lo que preocupa en esta región del país, ministra, sin duda alguna, son los casos de influenza por los recientes decesos, que si bien no son similares, el índice ha bajado en relación al 2017, al año pasado, la preocupación está latente y vigente por el tema de vacunación especialmente. Sí, Cecilia, precisamente como Ministerio de Salud esta temporada estamos realizando una actividad intensa de prevención de la influenza, de los 3 tipos de influenza. El departamento de Santa Cruz es el departamento que más número de casos ha reportado para esta semana epidemiológica número 14. A nivel nacional tenemos 180 casos entre los 3 tipos de influenza. Tenemos 4 casos de influenza H3N2, tenemos 50 casos del H1N1 y 126 casos de la tipo B. Se han reportado hasta el día de hoy 7 decesos lamentables. De los 7 decesos son 6 por H1N1 y 1 por tipo B. ¿Qué queremos enviar el mensaje a la población? En primer lugar, la prevención. ¿Cómo prevenimos? Primero con una alimentación adecuada, saludable, sobre todo con un contenido importante en vitamina C, abundantes cítricos, pero además queremos decirles que ante síntomas, signos, acudir de manera inmediata al establecimiento de salud, no esperar a que la influenza, sobre todo el H1N1, llegue a complicar y a generar incluso una insuficiencia respiratoria en el paciente. Y además el lavado de manos, que debe ser frecuente en el día y fundamental, más que todo en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué es importante también mencionar en el caso de la influenza? Estamos realizando actividades como Ministerio de Salud estas semanas. Esta semana, entre el 19 y el 20 de abril, como Ministerio estamos citando a los 9 sedes para dar lineamientos en las acciones de nuestro plan para la prevención y atención integral de la influenza. Estamos distribuyendo esta semana también más
comprimidos de oseltamivir, el tratamiento para la influenza, sobre todo al departamento de Santa Cruz está haciendo la asignación. Y que es importante, ya estamos haciendo la organización y planificación de la vacunación nacional que hacemos todos los años contra los 3 tipos de influenza. Vamos a distribuir más de 1,8 millones de dosis de vacuna para grupos susceptibles o grupos que son vulnerables a la influenza tipo B, H1N1. Y pues estamos invirtiendo como gobierno nacional más de 7,8 millones de bolivianos en la compra y logística de estas vacunas, ¿no? Estamos esperando que confirmar las fechas de la campaña nacional, que sea entre finales de abril o las primeras semanas de mayo. Vamos a realizar una campaña que vaya dirigida a grupos poblacionales, sobre todo menores de 2 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas de cualquier edad que tengan una enfermedad de base. La influenza, y eso es importante dejar claro, la influenza H1N1, la tipo B o la H3N2, no es tan agresiva en personas que estamos con un estado de salud, con nuestras defensas buenas. Pero sí, en el caso de los 7 decesos, las personas eran de grupos vulnerables y la totalidad tenían una enfermedad de base. Tenían cardiopatías, tenían diabetes, etcétera, lo que sus defensas o estaban inmunodeprimidos y tenían defensas bajas. Entonces, por eso la vacuna está dirigida a estos grupos poblacionales en específico y es para ello también que debemos informarnos, ¿no? Una persona que tiene buenas defensas, pues sí, le puede dar la H1N1, la tipo B, pero no puede tener las consecuencias letales como tiene en una persona de estos grupos que acabo de mencionar. Bueno, ministra, muchísimas gracias por la entrevista. Importante tomar en cuenta las fechas en todo el país, del 16 de abril al 22 de abril en este programa ampliado. La ministra de Salud con nosotros, Ariana Campero, muchas gracias por estar aquí en El Que No Me Pierda. Muchas gracias, Claudio, y un abrazo para todas y todos ustedes. Bueno, César, Cecilia, la información nacional en torno a temas que son tan importantes, y en este caso el tema de la salud, que afecta principalmente en este momento a La Paz y Santa Cruz. Sin duda, Claudio, muchas gracias y un saludo para la ministra Campero también en Cochabamba y brindarnos esta información. El último reporte desde Santa Cruz confirma el deceso de 2 personas aquí en el departamento por el virus de la influenza, una señora de 59 años y el caso de una menor que estaba embarazada con 35 semanas de gestación. Por eso la preocupación, porque guardamos efectivamente que esta campaña generalizada también de concientización nos pueda llevar a todos a ser responsables con las medidas preventivas.